espíritus inmundos, demonios, entes del mal, súcubos, incubos, Jezabel. Hay mucha tela que cortar sobre el tema de demonología y demás. Personalmente, a mí y a mi familia siempre nos llamó la atención este tema. Y sé que a muchísima gente le llama la atención este tema porque es como lo desconocido, es como curiosidad. Ahora, mucho hemos pensado que las manifestaciones demoníacas como fuertes son cuando de repente estás en tu casa y se cierran las puertas, o se cae algo, o escuchas un grito, o se te aparece un espanto delante de ti. Pero la verdad es que eso ya es muy evidente. Ya cuando eso ocurre es porque, para mí personalmente y lo que he experimentado, es que cuando eso ocurre es porque ese espíritu ya está desesperado porque sabe que está a punto de perder toda su influencia y allí, bueno, no le queda otra cosa que hacer este escándalo. Pero fuera de eso, hay una forma mucho más sutil, mucho más delicada en la que trabaja, que tiende a ser una piedra de tropiezo para muchísima gente. Voy a leer un texto donde el Señor Jesús nos habla de lo que pasa cuando un espíritu sale de una persona y busca volver. Ese texto se repite 2 veces. Está en Mateo 12 y está en Lucas 11, versículo 44. Creo que lo tengo acá. Lucas 11, versículo 24 al 26. Dice, voy a leerlo en Lucas. Dice, al salir un espíritu inmundo de un hombre, anda rondando por lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí. Pero cuando no lo haya, dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y decorada, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y la condición final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Yo recuerdo que cuando yo experimenté lo que puedo llamar mi liberación, y siempre lo digo, esta es mi experiencia personal, esto no aplica para todo el mundo, y lo explico bien acá de qué se trata esa apertura de ojos, yo entendí que la razón por la que yo tenía placer en lo que hacía era por un tema de un espíritu inmundo que había salido. Yo me acordé de este pasaje y lo que hice en el acto fue llenarme la palabra como un loco, porque yo dije, yo no quiero que ese espíritu vuelva, porque yo sé que va a volver. Y por miedo empecé a llenarme más de la palabra, pero entiendo que el Señor Jesús no nos está dando una amenaza acá, diciéndonos que si este espíritu sale va a volver y te va a acabar y va a ser peor tu vida. No, está diciendo, primero, entiendo yo que el espíritu estaba allí porque la palabra y la verdad no estaban en tu corazón. Segundo, el espíritu sale y va a volver y puede entrar porque no estás lleno de la verdad. Solamente, si tú mantienes solamente una superficialidad de santidad o de comunión, de relación, pero no profundizas en tu identidad en él, el espíritu va a volver y va a volver con refuerzo. Ahora, de eso se ha hablado muchísimo. De eso hay montones y montones de videos, que tienes que llenarte la palabra, que tienes que llenar la casa y qué sé yo, bueno. Pero quiero hablar de un punto específico, y es cuando el Señor Jesús dice acá, en el verso 24, haciendo referencia al Espíritu, donde el Espíritu dice, regresaré a mi casa de donde salí. Acá hay una perla escondida. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando yo iba a cumplir 18 años, yo vivía con mi familia, vivía con mi mamá, en la casa de mi mamá. Y yo me acuerdo que ya dije, bueno, listo, voy a tener 18 años y voy a hacer lo que me dé la gana, soy libre, soy mayor de edad, tengo la mayoría de edad, voy a poder ir a donde me dé la gana, de todos modos ya lo hacía. Pero como que ahora sin esconderme, era finalmente libre. Y llego a la hora que me dé la gana, hago lo que me dé la gana y punto. Y recuerdo que mi mamá me dijo, mientras usted vive bajo el techo de mi casa, en mi casa se hace lo que yo diga. Y allí se me cortaron esas ínfulas de mayoría de edad y todo ese cuento y terminé siguiendo las normas de la casa. ¿Por qué? Porque era su casa y en su casa se hacía lo que ella decía. ¿A qué voy con esto? En varias oportunidades yo he sentido una especie de impulso muy fuerte para ir a volver a hacer lo que yo hacía antes, sexualmente, con hombres. Pero es una cosa descontrolada, es una cosa como un deseo, como un mandato, como una cosa con mucha fuerza. Y en esos momentos, cuando eso ha pasado,
yo primero me doy cuenta que no es normal, pero lo que pasa, lo que sorprende, es que parece que fueras tú mismo el que lo está diciendo. Por eso lo dice allí. Él dice, cuando el Espíritu vuelve, Él dice, regresaré a mi casa de donde salí. Es decir, Él cree, ese Espíritu cree que esta es su casa. Y por eso quiere imponer sus órdenes, porque Él cree que esta es su casa, pero ya no lo es. No es más su casa. El asunto es que te hace pensar que tú todavía estás bajo su mandato. Entonces, se acerca, porque no dice que no se acerca, la palabra está ahí, el mismo Señor Jesús está diciendo que va a volver y que va a intentar entrar. Pero ahí es donde, si tú estás lleno de la palabra y de tu identidad en Jesús, tú comprendes que ya tú no eres su morada, sino que tú eres morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando lo que se está presentando es tan exageradamente pecaminoso y contrario a la verdad de la palabra, allí es el momento para darte cuenta que no eres tú, aunque parezca que fueras tú. No eres tú. Y allí está el punto. El Espíritu ese quiere que tú imagines, que tú creas, que tú pienses que eres tú el que está deseando. Porque toda la vida que estuviste en pecado, si en tu caso tuviste algún espíritu en el área que sea, ese espíritu te movía a hacer cosas como si fueras tú y por eso las hacías. Después tú decías, pero yo no quiero hacer esto, ¿qué es lo que me pasa? No importa, pero en el momento tú creías que eras tú. Entonces, entender que los espíritus trabajan en primera persona, que ellos no te dicen, Carlos, anda a hacer esto, eso es lo que tú quieres. Inmediatamente yo le decir, tú te callas, yo sé a quién le pertenezco, yo sé que Jesús es mi rey, es mi dueño, es mi propietario, o sea, tú te callas. No te lo va a decir en tercera persona, no te lo va a decir como una recomendación, te lo va a decir como si fueras tú mismo el que lo está deseando. Cuando tú entiendes que Él piensa que tú eres su casa y que te va a decir te va a traer un deseo, pero de forma como íntima, como si fueras tú el que lo está queriendo, allí es donde, si tú no estás claro de cuál es tu identidad en Jesús, si tú no estás claro que tú eres una nueva criatura, que tú tienes un espíritu nuevo, que ese espíritu nuevo está hecho con la misma sustancia, si lo puedo lo pongo entre comillas, con la misma sustancia de Dios, que está hecho con la misma materia de Dios, si lo puedo decir así, que tú comprendes que ese espíritu nuevo es uno con Cristo, que tiene la mente de Cristo, que está sentado en los lugares celestiales, que ese espíritu nuevo es hecho según la justicia y santidad de Dios, Efesios 4:24. Cuando tú comprendes profundamente y en tu intimidad quién eres en Jesús, perdonado y resucitado en Él, entonces cuando ese espíritu llega, tratando de entrar, manifestando deseos que no corresponden más a la persona que tú eres hoy en Jesús, tú lo puedes detectar y lo vas a echar fuera. Pero si tú no estás claro de quién tú eres en Jesús, vas a caer. Si tú no estás claro y tú piensas que todavía eres un pecador perdonado, y tú piensas que todavía hay naturaleza de mal en ti, y tú piensas que la naturaleza pecaminosa todavía te lleva a cometer pecado y no haces aquello que quieres, y no haces lo que quieres, sino lo que no quieres, como dice Pablo, que está todo mal interpretado ese pasaje. Cuando tú tienes una confusión doctrinal con respecto a la palabra y comprendes mal muchos versículos que querían decir otra cosa, entonces vas a terminar dudando de lo que tú eres realmente en Jesús y vas a caer, porque piensas que ese deseo viene de ti. Todo esto que estoy diciendo acerca de esos versículos mal explicados, yo lo comparto en el libro, en el capítulo 4, porque haber comprendido mal tantos versículos fue lo que a mí me hizo atarme más al pecado que antes de ser cristiano. O sea, el comprender mal versículos bíblicos me tenía más atado al pecado que el mismo pecado en sí. Entonces, cuando tú comprendes que tú no tienes la capacidad, ni la posibilidad, ni la manera de producir esos pensamientos de mal, entonces tú puedes detectar que es ese espíritu que salió alguna vez y está tratando de volver. Y allí en ese momento tú dices, lo siento espíritu, hoy día yo tengo la naturaleza de mi Padre, ya no soy una casa de ladrones, soy una casa de adoración y le pertenezco a Dios. Su espíritu está en mí, somos uno, soy limpio, santo, justo, ni siquiera puedo producir eso que estás diciendo, te callas, te vas y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y no le queda otra que obedecer. No le queda otra que obedecer porque tú estás por encima de él. Jesús lo venció, lo humilló y él solamente está tratando de hacerte caer.
Cuando digo esto de entender quién eres, para mí el versículo más fuerte se encuentra en primera de Juan 3:9, que siempre hablo de este versículo donde dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto acá no es una orden que Dios nos está dando acerca de que no debemos pecar, es una información, es una buena nueva. Nos está diciendo: si tú eres mi hijo, eres nacido de mí, no practiques pecado, no practiques pecado porque tienes mi simiente. Simiente en griego es esperma, es decir, Dios está diciendo: porque eres mi hijo, te creé con mi genética, te creé con mi esperma espiritual. Todo lo que tienes es lo que proviene de mí, de quien yo soy, eso eres tú. Por eso no puedes pecar, es decir, no dunamis pecar. Los que entienden que es dunamis saben que es poder, fuerza de Dios. Dicen: no tienes el poder, la capacidad, la manera, la habilidad para pecar. No la tienes si tú eres nacido de Dios. Entonces, cuando tú entiendes quién eres en el Espíritu y llega, quién es en el Espíritu de Dios y en tu espíritu nuevo, y llega algún demonio de tu pasado a tocar las puertas, pero hablando como si fueras tú entiendes que no eres tú, que no puedes producir eso, lo que alguna vez producías, porque esa persona que lo producía ya no existe. Entonces, el enemigo tiene muchísimo más poder en nuestras vidas cuando creemos a su mentira o a su susurro que cuando se aparece en una manifestación sobrenatural. El asunto es que no comprender todo lo que el Señor ganó por nosotros, tanto en la cruz como en la resurrección, el no comprender la victoria absoluta que nos permite caminar a nosotros en su victoria, es lo que nos hace caer en las trampas que el enemigo nos tiende. Por eso dice Efesios 6:16, el escudo de la fe. Pónganse el escudo de la fe y apagarán todos los dardos encendidos del enemigo. Todos, no dice algunos, dice todos. El escudo de la fe, ¿cuál es? Creer todo lo que Él hizo por ti en la cruz y en la resurrección. No creer en Él, porque el diablo sabe que Jesús existe y eso no cambia su destino. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios respecto a quién tú eres, respecto a todo lo que Él hizo por ti, respecto a que Él borró tu pasado y te dejó como si nunca lo hubieses cometido, y respecto a que Él te hizo una nueva criatura con su naturaleza, santo, perfecto, justo, limpio, sin mancha, según su justicia y santidad, sentado en los lugares celestiales, tú comprendes que de su espíritu y de este espíritu nuevo que tú eres no puede producirse deseo de mal. No sale la intención de pecado, no aparece, no puede, no tiene la manera, ni la fuerza, ni la posibilidad de hacerlo. Cuando tú entiendes eso y llega tu pasado, el espíritu de tu pasado, a susurrarte como si fueras tú deseando eso, allí mismo, en lugar de tomar autoría sobre ese pensamiento, tú lo que dices es: te reconocí, te desenmascaro y te largas de acá en el nombre de Jesús. Fuera, punto. Y se acabó. Pero la única manera de hacer esto es cuando tu mente está anclada sobre la verdad, y la verdad de la palabra es lo que está por encima de todo lo que tú puedas sentir, experimentar o percibir. Yo no sé si alguna vez has escuchado algo así de este tema, yo nunca lo había escuchado, pero comprender que esa sensación que llega de pecar tan fuerte, como un dictador que llega a decirte: aquí se hace lo que yo digo, esta es mi casa, realmente es aquel inquilino que fue echado fuera por el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hoy día reina en tu corazón, si realmente reina en tu corazón. Y esa parte del señorío es algo que a nosotros nos corresponde. A Jesús se le hace Salvador por una oración y se le hace Señor por obediencia. Uno no lo puede aceptar como Salvador y Señor, tú lo puedes aceptar como Salvador, pero Señor, tú te sometes, tú te rindes, tú te pones a sus pies y tú haces lo que Él dice, tú tomas su yugo y lo sigues, tú aceptas todo lo que Él dice acerca de ti, que Él dice que eres limpio, santo, justo, sin mancha, perdonado, lavado, uno con Él. Y tú aceptas esa verdad, y tú aceptas que tienes su identidad, que tienes su espíritu, que eres hecho del mismo material, si lo puedo poner entre comillas porque Dios no fue hecho de Dios. Allí vas a vivir en libertad. Y cuando los espíritus chacarreros vengan a fastidiarte, tú vas a comprender que independientemente de la fuerza de lo que estés sintiendo, eso no proviene de ti, aunque parezca que proviene de ti. No caigas en la trampa. Eres libre. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao.